Lo anticipábamos cuando arrancábamos el programa, recién se los comentaba Martín también, ya está presente con nosotros para la entrevista del día el referente del MUP, congresal del Partido Justicialista, Luis Romano. Lucho querido, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Buenas tardes, Tanto Chipi. tiempo sin vernos. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. El gusto es nuestro, Luis, es el contexto en el que estamos, el que nos pone como primera temática la cuestión referida a la ley bases. Ya tiene una media sanción del Congreso, hay que ver qué pasa con una cuestión netamente legal y de trámite legal con la normativa, pero quiero pedirte primero una opinión sobre esto, sobre cómo interpretás, cómo analizás esta ley bases. Primero que es una ley que ha sido sancionada en el Congreso, como bien dijiste, pero que hay un gran escándalo en puerta porque al tratar el capítulo referente a las tabacaleras, Exacto. aparentemente el presidente del Congreso, Martín Menem. Menem, Martín Menem, no recordaba el nombre, habría incurrido en un fraude al hacer figurar como positivo en ese capítulo el voto de diputados que legítimamente figuran ausentes desde el primer Exactamente. momento en la sesión. Después, si vamos a analizar puntualmente la ley bases y teniendo como referencia lo que acaba de decir el vocero presidencial respecto del paro de la CGT, me gustaría contestar primero, Chipi, que Sí. si bien es un gobierno, como él lo dijo, que fue elegido por la gente y esto no está en discusión, su legitimidad, la legitimidad del presidente, sí hay que aclarar que la gente los votó por lo que dijeron en campaña que iban a hacer al llegar al gobierno, que es totalmente distinto de lo que están haciendo en este momento. La ley bases moviliza al gremialismo argentino, movilizó incluso hace poco tiempo medidas de este gobierno a los estudiantes de todas las universidades y moviliza al pueblo de manera permanente y va a ser cada vez más seguido porque contiene una cantidad de artículos que quita y lesiona derechos y conquistas sociales que han llevado años a los trabajadores argentinos. Hay que ser claro en esto. Por ejemplo, elimina las vacaciones pagas. Por ejemplo, la ley bases puntualmente habla en lo relativo a las licencias por enfermedad, se terminarían las licencias por maternidad, elimina las licencias por enfermedad, se eliminan las horas extras, hay que tener mucho cuidado teniendo en cuenta el trabajador que está a punto por jubilarse, no solo porque elevan o pretenden elevar la edad jubilatoria, sino porque además hoy 3 de cada 4 argentinos está logrando acceder a una jubilación mediante la denominada, La moratoria. con la moratoria que había impulsado en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Qué tiene que ver o a qué se refiere esta moratoria? Porque también es importante aclarar por qué confunden con el discurso Milei y compañía al decir que es gente que no había hecho aporte. No, en realidad estamos hablando de ciudadanos argentinos que han trabajado y a los cuales su patrón en su trabajo no le han realizado los aportes correspondientes y muchas veces el propio Estado. Tenemos muchos casos en provincias, por ejemplo la provincia de Tucumán también, donde a ciudadanos que trabajaron durante muchos años en una delegación comunal, en una comuna rural, no les hicieron los aportes correspondientes por todos los años trabajados. La moratoria contempla esta clase de situaciones para que aquel que ha cumplido la edad jubilatoria pueda aportar esos años que le faltan y acceder así a una jubilación. En el caso de la ley base, al hablar de este capítulo, tiene algo muy grave para el trabajador en actividad que está a punto de jubilarse y para los jubilados actuales que se han jubilado con la moratoria. Al eliminar esto, y lo que pretende este proyecto de ley es pasarlo a convertir lisa y llanamente en algo muy parecido a un plan social, con lo cual podrían perder este beneficio, porque deja de ser un derecho para el ciudadano argentino, podrían perder este beneficio en cualquier momento que al gobierno no le alcance el dinero o que el presidente de manera caprichosa decida que así sea. Realmente lesiona derechos y conquistas sociales muy sensibles y que han costado muchas luchas y muchas décadas de lucha. Realmente ponen una situación de Sí. vulnerabilidad
a la sociedad argentina y a los trabajadores en su conjunto tremenda. Así podemos analizar muchísimos puntos. Cuando habla de la falta de legitimidad o la falta de criterio que está por llevar adelante la CGT un paro político, es un paro teniendo en cuenta la cantidad de lesiones y derechos que se dañan con esta ley, pero también teniendo en cuenta una inflación que está perjudicando grosamente a los ciudadanos argentinos y al bolsillo del trabajador, que además no hay una medición coherente. Hace poco tiempo hemos visto el papelón del presidente de la Nación de tomar un bot inexistente, un bot que no tomaba datos de la realidad y él lo Una decía cuenta que humorística. se guiaba de eso para medir la inflación que tenía la República Argentina, que además, aclaremos, han llegado al poder, criticando en campaña como escandaloso un 7% de inflación, que era altísima mensual, pero nos han llevado a una inflación superior al 20% y hablan que la están bajando. Bueno, esta semana aumentó el pan, aumentó la harina, por lo tanto aumentó el pan, aumentó la nafta, por lo tanto aumenta todo, pero ellos siguen diciendo que vienen bajando la inflación. La bajaron al 13, estaba al 7, ¿no? Que recuerde doña Rosa que la están bajando según ellos, pero seguimos teniendo una inflación muy superior a la que criticaban como escandalosa en campaña. Ahora, Luis, considerando todo esto, el análisis, digo, de la economía en general, de la situación del país en general, puntualmente lo que pasa con la ley bases, ¿se puede ser dialoguista desde la oposición? Tenemos la responsabilidad de defender los derechos e intereses de la población argentina. El diálogo es una de las herramientas que nos da la democracia, el debate en el Congreso y el Senado es otra, y también lo está en la lucha por los derechos adquiridos, y que está contemplado el derecho a huelga en la Constitución Nacional Argentina. Entonces, si hay un gobierno que no oye, que no respeta a los trabajadores, que no respeta los canales de diálogo al momento de tomar decisiones que afectan el derecho de miles de argentinos, obviamente que el pueblo tiene el derecho y la obligación de defender las conquistas sociales y los derechos laborales adquiridos a lo largo de décadas de luchas de la manera que la Constitución se lo permita. Y la manifestación, la huelga es un derecho constitucional. Dentro de el diálogo y la discusión en el Congreso, Tucumán ha ofrecido una particularidad dentro, y te lo planteo y te lo pregunto, dentro del peronismo, dentro de la vertiente ideológica a la cual vos perteneces, Luis, que 2 diputados dentro del peronismo votaron en contra de la ley bases, estoy hablando de Carlos Cisneros y de Pablo Yetlin, y 3 diputados, pensando, insisto, siempre, no en el justicialismo, en el peronismo, en la Unión por la Patria, frente a todos, 3 diputados del Bloque Independencia votaron a favor. ¿Cómo se interpreta eso? Pensándolo, insisto, ¿no?, desde el justicialismo. Comprendo la postura adoptada por los diputados que, siguiendo un pedido y un mandato del gobernador de la provincia, en su necesidad de garantizar la gobernabilidad de la misma, porque hay que ser claros, Milei viene siendo perverso en el diálogo y manejo con los gobiernos provinciales, ¿no? De hecho, quienes más conflictos han tenido con el gobierno nacional han sido gobernadores del propio palo, como por ejemplo Torres, ¿no? Porque justamente viene avasallando a las provincias en los recursos y no nos olvidemos aquella nefasta frase que se hizo pública, es decir, que si no le votaban la ley base iba a fundir a las provincias. Si esta locura, lisa y llanamente, lo hubiese dicho un peronista, era tapa de todos los diarios y las cacerolas sonaban 24 horas hasta que se vaya. Pero lo dijo Javier Milei, se tapó, se guardó, sin embargo, en el método viene cumpliendo. Provincia que no acompaña sus decisiones o sus caprichos viene siendo asfixiada financieramente. Tucumán no ha sido ajeno a esta situación, Osvaldo Jaldo ha tomado la decisión de ser entre los dialoguistas quien más ha avanzado en respaldar las decisiones del gobierno nacional. No las comparto, pero las comprendo, y ha llevado a que estos 3 diputados, siguiendo un mandato del gobernador, acompañen. Obviamente que me siento mucho más posicionado desde el punto de vista de los diputados Yetlin y Cisneros, que han preferido o han priorizado
defender los derechos e intereses del pueblo desde otro rol, desde el lugar que le dio la sociedad tucumana a través del voto en el Congreso de la Nación. Sabes que al arrancar el programa hoy planteamos desde una línea editorial lo que es la violencia en la política, la violencia de no poder hablarle al elector con empatía, digo por la entrevista de Milei con la BBC, de que no podía conectarse con el entrevistado, perdón, con la persona que veía la entrevista, desde el lugar de, bueno, le está pasando mal, presidente, háblele a esa persona, no podía, no lo hizo, o no saber el precio del sachet de leche, o la violencia constante, ¿no?, con la cual se expresan muchas de las acciones de gobierno, inclusive muchas de las acciones específicas del presidente Javier Milei. Y pienso en esa violencia y digo, es un síntoma también de lo que está pasando en el país, ¿no? Se está viviendo, todo se desenvuelve, pareciera ser que en un clima de constante tensión. Nos están llevando a una situación complicada. Había una grieta que nos dividía a los argentinos y que Alberto trató de cerrar. Justo le tocaron momentos muy complejos. Veía también a Dorni criticar el gobierno de Fernández cuando en el mundo es considerado uno de los gobiernos que mejor ha manejado la pandemia. Y no nos olvidemos que lo ha hecho sin necesidad de endeudar al país porque no teníamos créditos. Nadie nos ofrecía prestarnos plata porque ya Macri, su antecesor, nos había endeudado a 100 años. Hoy en día, volviendo a esto y a la violencia verbal con la que se manejan desde el gobierno nacional y que está siendo instalada en la sociedad y en sus seguidores, realmente preocupa, porque va en escalada. Mira, te pongo un ejemplo chiquito, y hace 2 o 3 días me hicieron una nota en un importante matutino tucumano, Sí. y cuando nos poníamos a analizar los comentarios en la misma, casi el 100% de los comentarios de los seguidores de Javier Milei eran ataques personales y hasta amenazas. Muchas amenazas que borró el moderador de este diario, pero el resto de los comentarios lejos tienen que ver con la opinión que uno expresa sobre la nota y los datos estadísticos que uno brinda de lo que viene siendo este gobierno, sino que ves mucho odio en todo aquel que piense distinto o exprese su opinión distinta a la postura de este gobierno nacional. Vos sabés que nosotros desde ese lugar interpretamos lo mismo que estás diciendo vos, o sea, hay no una crítica al mensaje, no una, si se quiere, un debate desde lo político, sino vos pensás distinto a mí, sos el enemigo y toda la diatriba que eso supone, pero decíamos, llegó con ese lenguaje en esos términos, o sea, no era un tipo dialoguista justamente Milei antes de ser presidente, llegó de forma muy violenta, con formas, modos y cuestiones propias de él, violentos, creo que esa es la mejor definición. Y sin embargo llegó. Digo, el temor también es ese, ¿no? Yo entiendo que pocas veces democráticamente con el voto se eligió a alguien que llega a partir de la violencia. Es un discurso violento el que lo llevó a ser presidente. Es un discurso de extrema derecha cargado de violencia y cargado de incoherencias y mentiras, porque no nos olvidemos de esta famosa frase que instaló de que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y en realidad cuando te pones a conversar con los ciudadanos de los distintos sectores, el laburante, el empresario, el empleado, y nos ha convertido en casta a todos, salvo al 1% que realmente tiene el poder concentrado de la economía en la República Argentina, y al propio presidente, su hermana, Adorni, que han recibido 3 o 4 aumentos en 5 meses, el resto estamos siendo los jubilados, los estudiantes, quienes pagan un ajuste realmente innecesario, porque por el otro lado compran aviones obsoletos del año 78, aviones de guerra, que habían sido rechazados por otros países de Latinoamérica justamente por ser obsoletos, y pagan cifras siderales, demostrando que hay un gran negociado ahí en el medio, y siguen avanzando con producir ajustes innecesarios donde por un lado le sacan a los que menos tienen, por ejemplo, este ajuste a la educación, y por otro lado le dan excepciones o beneficios impositivos a grandes empresarios como, por ejemplo, al dueño de Mercado Libre, ¿verdad? Que ha conseguido una excepción impositiva que, con lo que se recauda cobrándole a Mercado Libre, tranquilamente se financian las universidades de toda la República Argentina. Pero como este gobierno lo que ha venido a hacer es a terminar de producir una brutal transferencia de recursos de los sectores más vulnerables o populares a los sectores concentrados de la economía, y no va a ceder en su postura hasta lograrlo, no les importa
la crítica. Fíjate hoy en día que festejan la apertura de las importaciones. Y yo ponía un ejemplo claro. Hoy, donde un empresario necesita 300 trabajadores para producir, por ejemplo, fideos, con esto le va a convenir al mismo empresario importar desde China, porque solamente va a necesitar 3 personas en una oficina. Quizás bajen un poco o entren fideos un poquito más bajos, un 20, un 15, un 10. En el medio perdemos 297 puestos de trabajo de ciudadanos argentinos. Es muy parecido a lo que sucedió en la época del menemismo, donde la inflación era casi imperceptible, pero la desocupación era tan grande que llevó al posterior estallido social en el gobierno siguiente, ¿no? Realmente es preocupante las medidas que está tomando este gobierno en materia política, en materia económica, en materia de derechos, y la agresividad que va creciendo día a día con la que el presidente baja su mensaje y divide a quienes están con él de quienes no están con él. El 23 de abril fue la marcha universitaria a nivel federal en diferentes puntos del país. El epicentro fuerte en Buenos Aires por la convocatoria, pero Tucumán también tuvo su correlato, por supuesto, y diferentes provincias también así lo hicieron. Y en esa marcha se vio a un grueso de la población que se dividía quizás desde lo político o lo electoral en 3 sectores. El que no lo votó y no lo votaría y jamás en su vida va a coincidir con Milei, el que no habiéndolo votado tampoco se mostró en tono contestatario y capaz que es permeable a alguna de las ideas, y aquel que lo votó y se arrepintió. Esos 3 sectores estaban representados en esa marcha. Ahora, desde la oposición política a Javier Milei, y lo entiendo el peronismo como la oposición política fuerte por representatividad, por historia y por no formar parte, por lo menos no desde el sello, desde lo que es lo partidario, del espacio de la libertad de avanza, como sí lo hace la Unión Cívica Radical. Por todo ese, ¿cómo lo digo? La oposición siendo el peronismo, ¿representa ese grueso de la población que ya le está diciendo que no a Milei? Vamos a hablar en términos de 45-47%. Justamente creo que la carencia de liderazgos claros dentro de nuestro partido ha llevado a que perdamos la elección presidencial del 2023 en manos de una persona que no tenía un plan claro político ni económico para la República Argentina. Hoy esa carencia de liderazgo sigue siendo clara, y también la falta de coraje por quienes conducen a nivel nacional los sectores de poder dentro del justicialismo o ocupan cargos relevantes para ponerse al hombro la responsabilidad de ser quienes guíen o conduzcan la oposición, ¿no? Por eso me parece que este gobierno, por el rumbo que va, Chipi, va a terminar como han terminado cada uno de los gobiernos que han intentado en la República Argentina avasallar derechos adquiridos y voltear conquistas sociales. Va a terminar yéndose por la puerta de atrás, va a terminar yéndose con un estallido social, pero vamos rumbo a un estallido distinto. Acá va a ser con la cabeza de los dirigentes. Es el pueblo el que se está hartando de una clase política mediocre, de una clase política especulativa, y donde seguramente van a surgir nuevos liderazgos. Si esperamos que sea desde nuestro partido, hay grandes cuadros políticos en el justicialismo que están siendo opacados por aquellos que ocupan todavía lugares de poder, y que creo que hoy es una bonita oportunidad para que empiecen a demostrar todos aquellos jóvenes que desde su rol en la sociedad, en una universidad, en un gremio, en una militancia barrial, hacen mucho por la patria y quieren defender a este pueblo argentino, ¿no? Luis, gracias por la visita, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer. Luis Romano con nosotros, me voy ya nomás a la tanda, llévatelo, son las 13:36, a la vuelta mucha más información, hasta las 14 en Sala de Prensa, vamos.